Estimados clientes, les saluda Esteban Donoso. En este mes de marzo, último en el que se puede aplicar a la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, antes de que apliquen nuevas normativas que requieren 3 años de residencia para efectos de poder realizar este proceso. Esto se da ya que en la legislación portuguesa típicamente toda norma, y esta no es la excepción, empieza a regir el primer día del mes siguiente a su publicación. Al 1 de marzo, el día de hoy, no ha sido publicada una norma, no obstante que ya el ejecútese fue firmado por el presidente. Y esto hace que este paso burocrático de su publicación sepamos vendrá dentro de este mes de marzo. Y los cambios que rigen a partir de 1 de abril exigirán justamente 3 años de residencia en Portugal. Por eso la necesidad de presentar en este mes de marzo las solicitudes. Las receptaremos hasta máximo el día 20 de marzo de 2022 y estaremos trabajando, ojalá mientras antes mejor recibir estas solicitudes, pues tendremos que trabajar en los procesos y certificaciones, apostillas que se deben realizar, y en base a aquello nosotros utilizaremos este precepto de first come, first served, en el sentido de que mientras antes esté usted, entrará. No obsta que el proceso, que ahora es bastante ágil a través de la plataforma, pueda sobrecargarse si es que mucha gente está aplicando al mismo tiempo, y eso podría hacer que los últimos de nuestros aplicantes no alcancen a ingresar sus documentos. Así que mientras antes mejor. Si ese fuera el caso, se devuelven todos los valores que se deben pagar para hacer la aplicación al Ministerio de Justicia, que son $870. 60 de estos son para realizar las apostillas. Si estas se hubieran hecho, por supuesto, se entrega la constancia, que es el documento apostillado. Esa parte no se devolverá, pero todo lo demás sí, sumado a los 250 euros de pago de tasa, que esa, por supuesto, si no se ha podido hacer la aplicación, no se devengará. Es decir, todo eso se devolverá en el caso no previsto, pero que podría suceder, de que aún aplicando hasta el 20 de marzo no alcancemos a meter sus solicitudes en el Ministerio de Justicia. Ordinariamente, el trámite ante el Ministerio de Justicia es el último de los pasos, pero dadas las circunstancias y para evitar la aplicación de este requisito de 3 años de residencia, tiene que darse primero. Aparejado a ese último paso, que ahora resulta ser el primero, por estas circunstancias, habrá que iniciar el proceso con el formulario de inscripción, que es también una de las necesidades y el único honorario de nuestras oficinas de aquí en Quito, que son $200 más IVA, con lo cual comenzamos a después, una vez que estemos ya en abril, pedirle una información relativa a su familia, la obligación de hacer los procesos para obtención de esos documentos de registro civil son de cada uno de los aplicantes. Incluso por ley de protección de datos no podemos nosotros acceder a la información de registro civil. Si ustedes, incluso muchos de esos a través de la plataforma del registro civil en línea, tenemos sí videos que explican de aquello, y uno por familia tendrá que ir construyéndose un documento por familia, la documentación relativa a abuelos, bisabuelos que hayan nacido, se hayan casado o hayan muerto a partir de 1900. El resto nos encargamos nosotros, y vendrá una investigación histórica que puede ser más corta o más larga, dependiendo de cuándo investigada esté ya su línea genealógica. Ese será un análisis que se presentará en abstracto, pues mantenemos reserva de la información de la línea genealógica, pero sí que menciona sus primeras generaciones y cómo de validadas están las generaciones hacia arriba. Nuestra obligación en ese sentido, y es la parte crítica del proceso de la consecución de la documentación que sirve para la consecución a su vez del certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, es una obligación de medios, no de resultado. Nosotros nos comprometemos a entregar el resultado, que es el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, que sumado a su aplicación al Ministerio de Justicia motivará la concesión de su nacionalidad. Pero si es que en la investigación llegan a faltar documentación histórica o de las pistas que ahora tenemos, y por eso ustedes estaban en nuestra base de datos, pistas que se recogen de bibliografía que se ha publicado a lo largo del tiempo, entendemos que existe una línea genealógica y esta no llega a ser comprobada con la documentación histórica que obtendremos de los distintos archivos parroquiales y también archivos civiles como notarías
estos todos documentos muy antiguos y en la implementación de sistemas de paleografía de nuestro equipo trabajando en campo, si es que llegamos a determinar que una realidad histórica que se creía tal no lo es, en ese caso sí exhibimos nuestros medios, pues es esta nuestra obligación y no exhibiremos el resultado, pero normalmente lo que exhibimos es el resultado, el certificado de la comunidad israelita, y con eso, sumado a la aplicación que hacemos ahora en el Ministerio de Justicia, se motivará la concesión de su nacionalidad. Ahora, y para quienes aplican en este momento, además de ese requisito esencial, que es del certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, hay que cumplir uno de tres requisitos que están establecidos en la norma actual. El primero es herencia de bienes inmuebles, imposible de conseguir. También continúa ese mismo primer requisito, o derechos en cooperativas o sociedades comerciales radicadas en Portugal. Este concepto de herencia o mortis causa, como menciona la norma portuguesa, es debatible si es que está solo atado a bienes inmuebles o también a cooperativas, a los derechos en cooperativas o sociedades comerciales en Portugal. Nosotros creemos que sí, no creemos que ese sea el requisito a cumplir, pero en todo caso instamos a que sean parte de la cooperativa NUSIM que hemos creado para este efecto, en la posibilidad de que después de que se hagan aplicaciones y éstas se litiguen, en efecto, la norma y la interpretación de la misma quede del lado de la interpretación que no creemos es la que va a resultar, de que tener un derecho en la cooperativa será suficiente y tendremos en esa medida un as bajo la manga listo y que nos sirve además para el segundo de los requisitos. Para obtener, en todo caso, esta afiliación a la cooperativa NUSIM hay que sacar un número de identificación fiscal y esto es algo que también para los que quieren realizar el proceso en favor de sus menores de edad es algo que viene bien y culminaremos al final de esta presentación hablando justamente de los procesos para menores de edad. Pero este NIF, número de identificación fiscal, le permitirá ser parte de la cooperativa NUSIM y tendrá usted un título de la cooperativa NUSIM. Y decíamos que esto le sirve de cara al cumplimiento del segundo de los posibles requisitos. Es solo uno de ellos, de estos tres posibles. Entonces, tendremos la afiliación de la cooperativa NUSIM, que ojalá pueda ser suficiente en sí mismo, pero creemos que no lo será. Igual la tenemos. Y el segundo de los requisitos es viajes a lo largo de la vida a Portugal. Obviamente, si estamos hablando de viajes, tiene que ser más de uno. Nosotros hemos diseñado un esquema por el cual proponemos y sugerimos a nuestros clientes viajar por lo menos 2 veces durante el proceso, por 2 semanas cada uno, con un cierto contenido cultural, porque el requisito de viajes a lo largo de la vida a Portugal se entiende completo cuando estos viajes generan una conexión permanente con Portugal. Y lo que hacemos es que ese contenido de esos viajes sea justamente muy cercano a la historia y la cultura judío-sefardí en Portugal. El primero de esos viajes, o podrá ser el segundo, en la zona de Lisboa, el segundo en la zona norte, relativa a Porto, y también cercano a Belmonte, donde hay una comunidad judía que estuvo oculta durante mucho tiempo y que ahora se ha reconocido y se presentan como tal y es sin duda muy relevante e interesante para el proceso. Estos dos viajes que se tendrán que hacer a lo largo de la vida se harán como miembros de la cooperativa NUSIM. Y esto le da también un ropaje adicional que sirve para cumplir este requisito. En su momento pondremos a disposición también, porque tenemos un convenio comercial con una compañía que se dedica justamente a ser, es mayorista de agencias de viajes aquí en el país, pero podrán optar por viajar como ustedes quieran y con la agencia que ustedes quieran. No obstante, tendrán que cumplir al menos de estos parámetros esenciales y del contenido que les comentábamos, visitas a la sinagoga, tanto en Porto como en Lisboa, el cementerio jurídico en ambas ciudades y demás. Y el tercero de los posibles requisitos que puede cumplirse cualquiera de los tres es titularidad, no necesariamente haber usado esta, pero la titularidad sobre un permiso de residencia de más de un año. Hay ciertas visas que lo dan y nosotros podríamos explorar si es que ustedes quieren tener esas visas como la de nómada digital, la de búsqueda de empleo, habiendo después conseguido empleo, dan, por ejemplo, estos periodos de más de un año de residencia cuya titularidad sería suficiente, en cuyo caso no habrá que hacer ninguno de los otros dos requisitos para efectos de llegar al objetivo. No obstante que siempre sí
recomendamos sean parte de la cooperativa NUSIM, que finalmente es también a través de quien levantamos nuestra voz con una agencia, una ONG, una entidad portuguesa, es una cooperativa cultural, a las autoridades competentes en caso de que se requiera. Y lo hemos hecho ya en el pasado a través de nuestras redes sociales, misivas a distintas autoridades portuguesas. En definitiva, este es el proceso. Hay que hacer el proceso muy rápido. Ante el Ministerio de Justicia, ustedes tienen que llenar 2 formularios de Google. Un tercero podrán dejarlo para después y después vendrán otros más. Esa es la forma de interactuar con nosotros. Estos formularios han sido diseñados de forma tal que están explicado cada uno de los pasos y si ustedes se sientan frente a la computadora durante 3 a 4 horas, sentados frente a la misma, leyendo las instrucciones, viendo los videos, haciendo todos los procesos tal cual están determinados en este formulario, podrá llegar la información a nosotros. No hay tiempo tampoco para ir asesorando y haciendo los procesos por ustedes. Necesitamos esa cooperación suya para efectos de recibir la información que necesitamos, toda esa información que podrá estar a su mano y solo con consultas puntuales ya sacadas de la interpretación misma del formulario podrán consultar a nuestros asesores para resolver una que otra pregunta muy puntual. Todo esto, la comunicación que la manejamos en los grupos de WhatsApp. Hay una política de comunicación por la cual sabemos que habrá 1 o 2 por familia que se metan en los asuntos, que entiendan de la temática, que entiendan de por qué nosotros recomendamos tal o cual cosa, que habrán visto los videos y que habrán explicado al resto. Y eso es normal también. Esto es un proceso que tiene un componente familiar, porque la vía genealógica viene para toda la familia y individual en cuanto que cada quien tiene que hacer su propia aplicación ante estas 2 instancias del Ministerio de Justicia y la Comunidad Israelita de Lisboa. Pero finalmente este componente grupal hace que la información la manejemos siempre en grupos. Se puede optar para no estar en ellos, pero no recibirá información general que sí es interesante de cómo está avanzando el proceso, si hay alguna dificultad, y tampoco se nutrirá de las preguntas y respuestas que puedan realizar sus parientes y nuestro equipo al responderlas. Pero estando en el grupo, ustedes tendrán que o seguir nuestras instrucciones puntuales y a quien desea conocer una información más a profundidad, la encontrará en los videos y en los textos que hemos preparado. Y esto hace que nosotros, desde la perspectiva de la responsabilidad ética profesional, que a mí me cabe, por ejemplo, desde la perspectiva reglamentaria de la American Bar Association y especialmente del New York State Association, en virtud de que soy un abogado acreditado en los Estados Unidos, cumplo con poner a disposición de quien, de mi cliente quiera conocer más información, explicar la saciedad. Pero también cumplo con, y cumplimos como oficina, en dar instrucciones precisas de qué es lo que se debe hacer, sin contar el contexto. Pero para quien quiera el contexto, siempre estará a disposición a través de la información que pasamos en grupos. Y entendemos además que el perfil de nuestro cliente, que es algo a considerar a la hora de poder transmitir esa información, es un perfil alto, de gente educada, de gente con conocimientos, y en ese sentido esperamos que lean los textos para después, si es que tienen dudas, poder preguntarlos. Es la forma de comunicación que tenemos. Finalmente concluyo con el difícil tema de menores de edad y cónyuges. Primero, cónyuges, que es más sencillo. Actualmente la norma establece, y esperemos que esto no cambie en el tiempo, no se ve que sea así. Todo cónyuge de un portugués puede obtener la nacionalidad portuguesa. Una vez que el cónyuge haya obtenido la nacionalidad, tendrá que inscribirse el matrimonio. Esto tomará de 6 meses a un año, el trámite burocrático de hacerlo. Y una vez inscrito el matrimonio, se podrá solicitar la adopción de la nacionalidad por parte de ese cónyuge en base a ese matrimonio. Y tendrán que cumplir los siguientes requisitos. Si es que se tiene menos de 3 años de matrimonio, tendrá que tener una conexión con Portugal, que puede ser el portugués o puede ser tener un hijo portugués, si es que ya lo tienen. Entre 3 a 5 a 6 años se requiere, además de esas conexiones también, y pasado los 6, solo con el hecho de haber estado 6 años casados será suficiente para efectos de poder obtener la nacionalidad. Y si bien los que están entre 1 y 3, sí les decimos que vayan generando esas conexiones,
es porque solo a los 3 se puede aplicar, pero esas conexiones, por ejemplo, el conocer portugués y si es que tienen hijos a partir de los 3 se podrá hacer, pero la inscripción del matrimonio tendrá que hacerse ya. Y por otro lado, y por último, entrando al tema de menores de edad. Aquí se divide en dos las recomendaciones. Aquellos hijos que al momento de que el padre se convierta en portugués tengan de 14 a más años y los que tengan menos de 14 años. Y esto es algo que será a futuro. Pero actualmente y antes de cerrar este espacio, esta ventana de tiempo que hay en marzo para aplicar, los que estén entre 14 años a 18 años les recomendamos aplicar bajo el concepto jurídico, uso la palabra portuguesa, de apensación, es decir, que padres e hijos entren juntos. Y esto porque el proceso puede durar entre 5 años más o menos como máximo. Y si bien 14 a 18 son solo 4, aquellos que estén ahorita entre 13 años, igual podrán estar ya en una etapa tan avanzada sus padres que los hijos podrán hacer la aplicación como menores de edad aún sin sus padres portugueses y podremos ir deteniendo ese proceso hasta que el padre pueda finalmente obtener la nacionalidad. Pero esto no va a pasar seguramente, quizás vaya un poco más rápido, pero para seguridades no va a pasar seguramente para aquellos que están entre 14 y 18 años. Y para estas personas que están entre 14 y 18 años, nuestra recomendación es que entren apensados junto a sus padres para que puedan tener dos derechos fundamentales garantizados. Uno es que su tratamiento será el de menor de edad, que esto es algo que sucede con toda solicitud que se presenta de una persona antes de cumplir los 18 años, es decir, para esa persona que estaba entre 13 años también, si es que va avanzando el tiempo y estás llegando a la mayoría de edad, pero tu padre aún no consigue la nacionalidad, mientras meta un día antes de tener los 18 años su solicitud, será considerado como menor. Pero especialmente el derecho atado a la pensación y es primordial esto, que el hijo sea solo visto luego de que el padre sea portugués. Es decir, ese trámite no será topado, estará pendiente y supeditado a el trámite del padre. Por lo tanto, por más que una persona esté por cumplir los 18 años, si ingresa ahora como menor de edad y por más que esa solicitud dure muchísimo tiempo en ser concedida, 4 años, 5 años, ese trámite estará parado y le permitirá a ese hijo que entró como menor de edad ser considerado como menor de edad y tener el trámite aún vigente. Porque si entra solo, sin ser apensado, le darán trámite a ese proceso y llegado un determinado momento, si es que no se presenta la prueba principal para ese proceso, que en ese caso ya no es el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, sino el hecho de que el padre es portugués, más conexiones con Portugal, ya vamos a contar cuáles son estas, pues simplemente el proceso será desechado. En cambio, si es que entran apensados, tendrá el derecho a que primero, no importa cuánto demore, se vea el proceso del padre para que luego pueda verse el proceso del hijo. Y esto hace que muchas de las personas que están entre esas edades, entre 14 y 18 años, no queden en el limbo, porque a partir de 1 de abril del 2024 aplican requisitos de 3 años de residencia, requisitos casi imposibles de cumplir. Entonces, esas personas y además, dicho, y hay que hacer énfasis en esto, la ley portuguesa solo permite aplicar a personas mayores de 18 años. Entonces, esas personas no van a poder aplicar ya en abril, si es que cumplen en abril 18, sin tener que cumplir este requisito casi imposible de conseguir de residencia de 3 años. Dicho sea de paso, la residencia normal que se exige a una persona para convertirse en portugués por residencia es de 5, en este caso se acorta a 3, pero igual es un tiempo y un requisito difícil de conseguir para personas que estamos al otro lado del Atlántico. Pues en definitiva, para que no se quede en el limbo esa persona, ese menor de edad, hay que presentar ahora y los documentos y los trámites deben ser presentados apensados. Esa es la situación de las personas que están actualmente entre 14 y 18 años. Estas personas, igual que todos los que vayan llegando a 14 años, van a tener que cumplir con requisitos adicionales, que son las conexiones, ya no de la persona que solicita la nacionalidad como judío sefardí, sino la de cualquier menor de edad de padre portugués que consiguió la nacionalidad portuguesa después del nacimiento de ese menor, es decir, no de un portugués originario. Para aquellos hijos de portugués no originario, sino que adquirió la nacionalidad, los requisitos actualmente son
obtener escolaridad o vacunas. Eso es lo que dice la ley. Esta es una ley antigua de los años 60 que hay que cumplir de una u otra manera. ¿Cuáles son las formas de cumplir con esto? Y las piden básicamente a las personas que comiencen a tener 14 años o más. Eh, es- eh, eh, las formas de conseguir esto es si es que el menor llega a obtener, si, el padre del menor llega a obtener la nacionalidad mientras esa persona siga siendo menor y ese padre ya tenga los papeles de portugués, irá a Portugal y podrá hacerle atender a su hijo en en un dispensario médico público. Y junto con el último de los pasos que tendrá que tener, y solo lo puede tener cuando sea portugués, que es el número de un tente. Con esto, él podrá llevar a su hijo y exigir que a él le atiendan y exigir además que registren el régimen de vacunas, que es un régimen globalizado, internacionalizado, que vendrá homologado de, si es que el menor hizo sus vacunas en Ecuador o de cualquier otra parte del mundo, por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el caso del Ecuador, y ese documento apostillado será suficiente para que registren las vacunas de ese menor extranjero, hijo de portugués, adjuntando eso al proceso. Pero esto solo podrá hacer el padre portugués mientras ese hijo sea menor de edad. Si ese hijo, no obstante haber entrado al proceso como menor de edad y ser tratado dentro del proceso burocrático como menor de edad, ya es mayor de edad al momento en que el padre se ha convertido en portugués, no podrá ir y exigir que le atiendan a esa persona porque ya no es un hijo menor de edad, en cuyo caso la única otra alternativa que tiene es la de conseguir escolaridad. Para estos efectos, a través de la cooperativa NUSIM, hemos firmado un convenio con la entidad que se llama ACUPA, que es una entidad acreditada por el Distrito de Lisboa para emitir certificados equivalentes a cuarto curso de colegio, es decir, escolaridad. Esto está pensado para personas que hayan dejado el colegio en Portugal por A o B razón, quizás problemas con drogas y demás, y que puedan insertarse en el mercado laboral. Les dan cursos a lo largo de un semestre por el cual logran darles temas de educación física, en este caso Krav Maga, valores, y terminan obteniendo estos chicos el curso concluyendo el curso y obteniendo el certificado que sirve para adjuntar sus procesos y poder ser reclamados como menores de edad. Obviamente 6 meses no tiene nadie y lo que hemos hecho con Acupa, nadie de los que estamos en este lado del Atlántico para poder cumplir, es condensar ese curso en tan solo un mes que irán a pasar ahí el verano. Es un programa que, como es parte de la cooperativa NUSIM, no es visto como un negocio, no somos nosotros agencia de viajes o educadores, esto lo hace Acupa y la cooperativa NUSIM al costo se reúne en una especie de comité de padres de familia y esta especie de comité de padres de familia va determinando los menores costos posibles para efectos de poder alquilar una casa, llegar a la misma y que sus hijos acudan a este mes que al finalizar les dará el título de escolaridad con el cual completan el expediente. También para los hijos que vayan haciendo luego de que sean portugueses ustedes, podrán inscribirse sin ningún problema, pero todo aquel hijo que haya nacido antes de que usted se convierta en portugués, tiene que acreditar de alguna manera conexión con Portugal. A los que tengan más de 14 años, esta conexión va a ser los requisitos estrictos que pide la ley, aquellos que habíamos referido antes, escolaridad y vacunas. Es probable que también pidan para menores de menos de 14 años, cuando su padre ya sea portugués, estos requisitos, pero esto es algo que iremos viendo con el tiempo. Parece que no van a ser tan estrictos y en cualquier caso, un hijo de 2 años puede presentar su solicitud ahora. Si no la niegan por alguna razón, podrá presentarla 2 años después. Es decir, esa persona tiene todavía tiempo. Los que están en etapa crítica son los que están entre 14 y 18 años, que hay que actuar ya y generar derechos ya. Y lo que sí recomendamos, y esto es por una interpretativa que el 4 de octubre de 2022 emitió el Ministerio de Justicia, es que vayan generando conexiones, todos, los más pequeños no se diga aún los más grandes, que además tienen que ser parte de la cooperativa NUSIM, como efectos de poder generar estos otros vínculos de conexión, es ir generando no solo un número de identificación fiscal que le permita al padre poder ser parte de la cooperativa NUSIM, que es uno de los elementos de conexión, sino que ese padre también, al sacar un NIF de extranjero, puede obtener un número de seguridad social también de extranjero, un NIS. Dicho sea de paso, todo portugués va a terminar concluyendo su proceso con un NIF y un NIS. Siempre es algo que tiene innato
el portugués desde el punto de vista burocrático una vez que es portugués. No genera ninguna obligación de índole tributaria a quien no genera actividad económica ya y todo mundo lo tiene. Lo que estamos sacando ahora nosotros, anticipándonos, son números de identificación fiscal y seguridad social de extranjero que sirve para fortalecer sus procesos y obtener la nacionalidad. Tiene un costo, por supuesto, esto, la distribución de costos y demás está en un cuadro en nuestro contrato y eso se les pasará también. No me meto a analizar esto en este video, los costos, porque estos están definidos en ese cuadro donde está todo detallado y también en el contrato. Pero ese número de identificación fiscal que saca el padre y que obtiene un NIS y que también le recomendamos hacer a su hijo, no importa la edad, un número de identificación fiscal para el hijo, hace que llamándole desde el NIS, número de identificación de la Seguridad Social del padre, al NIF del hijo, podamos obtener atados a él y por lo tanto generando estas conexiones que reclama esta interpretativa de 4 de octubre de 2022, una conexión con ese padre que es esencial a la hora de argumentar que esa conexión está para obtener un número de identificación de la sociedad, de la seguridad social a su hijo. Lo que nosotros hacemos es recomendar entonces que si tiene hijos menores, haga para todos ellos un NIF, haga para todos ellos un NIS atado al del padre y así pueda ejercer este derecho de reclamar a su hijo cuando llegue el momento, además de que el NIS perdón, el NISI le significará la posibilidad de poder hacer este proceso de la vacunación y el NIF es algo que tiene que tener el padre para efectos de poder ser parte de la cooperativa NUSIM. También para hijos mayores de 14 años de edad les recomendamos ser parte de la cooperativa NUSIM para ir aunando con mayor cantidad de elementos esa conexión con Portugal. Recomendamos también a todo mayor de 14 años, por más que no vaya a utilizar el certificado SIL, obtenerlo, porque ese es otro elemento de conexión del cual deviene esa conexión con esos ancestros judíos sefardíes de la península ibérica en general, no tienen que ser necesariamente de Portugal, pero que la ley portuguesa considera a todos esos judíos ibéricos o portugueses, como se llaman en el idioma portugués. En definitiva, a todos aquellos que están entre 14 años o más tienen que realizar el proceso como menores de edad, apensados sus padres, tienen que realizar el proceso para la obtención del certificado SIL y tienen que, en definitiva, obtener junto a sus padres también un número de identificación fiscal y un número de seguridad social, cosa que le cabe a los menores de 14 años, también a todos ellos número de identificación fiscal y número de seguridad social. En definitiva, este es el proceso. La complejidad del mismo es grande, se han eliminado complejidades, en realidad más que eh, ser más, hubo un momento en que estos requisitos de viajes y demás estaban en entredicho por sentencias de 12 de octubre de 2023. Luego el Congreso corrigió al pasar una norma que ratificó las mismas. Hubo una discusión de índole constitucional que no vale entrar ahora a determinar, pero el presidente elevó consulta o ahondar, pero el presidente elevó consulta al Tribunal Constitucional de Portugal, que terminó por ratificar que todo esto es como les he comentado y por lo tanto resulta incluso más sencillo explicarlo, no más sencillo conseguir estos requisitos, pero son los requisitos que venimos anunciando a todo aquel aplicante a partir de 1 de septiembre de 2022 le cabe. Una vez que tuvimos claridad sobre esto, ya en el año 2023 comenzamos pues a ofrecer nuestros servicios y tenemos gente que ya está en este proceso y si usted se une ahora, tendrá que unirse dentro de este esquema que es el que brevemente hemos relatado. Eso es todo en cuanto al proceso. Espero que puedan escuchar este una y otra vez si tienen dudas. Y como les decía, si es que tienen dudas puntuales sobre esto, no cosas específicas que quepan repetir, sino dudas de lo que ya se ha dicho. Por supuesto, nosotros todos, incluso yo, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.